Un saludo, estimados alumnos. Yo soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati y coordinador del área clínica. Vamos ahora a realizar la última clase del curso de farmacología para este ciclo de ciencias básicas. Y nos vamos a detener fundamentalmente sobre los antibióticos. ¿Okay? Vamos a revisar sobre todo los grupos que existen, que ustedes deben conocerlos al pie de la letra porque es un tema bastante preguntado y también les va a servir en su práctica profesional. Para por lo menos saber más o menos algo del espectro y también de las reacciones adversas, de los usos que pueden darle a cada uno de los antibióticos. Primero comentarles acá, que nosotros podemos utilizar los antibióticos en distintas etapas de la enfermedad. Como pueden ver aquí, por ejemplo, estamos hablando de una ausencia de la infección. Este paciente, por ejemplo, que está en esta línea, es un paciente que no tiene la infección. ¿Cómo se llama ese tratamiento que nosotros vamos a dar? Un tratamiento profiláctico, ¿no? Profilaxis. La profilaxis es el tratamiento de prevención que se da en pacientes que tienen riesgo o son susceptibles a alguna enfermedad, pero sin que tengan la enfermedad en ese momento. Por ejemplo, un paciente con VIH, ¿no? que queremos darle una profilaxis contra, por ejemplo, infección por Pneumocystis jirovecii o por tuberculosis, ¿no? Es una pauta diferente a la pauta del tratamiento. Cuando la persona ya hace la infección, quiere decir que el microorganismo, sea este hongo, bacteria, parásito, ya está en el organismo, puede pasar un tiempo que es presintomático. El paciente aquí no tiene ningún síntoma, tiene la infección, pero no nos damos cuenta. Luego que aparecen los síntomas de esta enfermedad, entonces nosotros ya podemos diagnosticar a la enfermedad, pero todavía quizás no tenemos aislamiento del patógeno. ¿Qué quiere decir aislamiento, doctor? ¿Qué quiere decir aislar? Quiere decir que vamos a nosotros evidenciar el crecimiento del microorganismo en algún dispositivo donde vamos a colocar una muestra biológica del paciente. Aislar quiere decir que nosotros vamos a demostrar que el paciente tiene en alguna de sus muestras biológicas, que puede ser secreción de saliva, secreción purulenta, secreción bronquial o cultivo, por ejemplo, de orina o de herida. Entonces vamos a demostrar la presencia del microorganismo en algún fluido o en algún sitio del cuerpo del paciente. Cuando nosotros esto lo mandamos al laboratorio a cultivar y se demuestra el crecimiento de bacterias, a eso se llama aislamiento de esa bacteria. ¿Ya? Entonces cuando dice aísla la bacteria, quiere decir que vamos a encontrar a la bacteria en un caldo de cultivo que ha sido sembrado a partir de una estructura o un fluido del paciente. Entonces, una vez que lo aislamos al paciente, ahí ya podríamos nosotros utilizar el famoso antibiograma. El antibiograma consiste en enfrentar a las especies que hemos aislado de la bacteria. Vamos a poner, por ejemplo, aislamos un estafilococo aureus, entonces vamos a enfrentar a esta bacteria a distintos discos de antibióticos. ¿Para qué? Para nosotros poder saber el perfil de esa cepa, qué tan resistente es a tal o cual antibiótico. Normalmente es un panel grande de varios antibióticos y me va a salir la resistencia o la sensibilidad a esos antibióticos. Entonces cuando yo tengo la sensibilidad de la bacteria, lo he aislado al patógeno, voy a poder dar con este antibiograma un tratamiento definitivo. Quiere decir, yo sé que esta bacteria es sensible, por ejemplo, a la oxacilina, entonces yo le voy a dar oxacilina de tratamiento, ¿ok? Pero si nosotros todavía no estamos en esta etapa, ¿por qué? Porque el paciente acaba de llegar, el paciente está grave, y desde luego los cultivos demoran en crecer, en aparecer la bacteria, puede demorar 3 días. Entonces, yo mientras tanto puedo darle un tratamiento que se llama empírico. ¿Por qué se llama empírico? Porque yo le voy a dar un tratamiento estándar que nosotros solemos dar para poder cubrir la mayor cantidad de gérmenes. Cubre la mayor cantidad de gérmenes, obviamente los gérmenes, pues obviamente que son prevalentes en ese tipo de infección. No le voy a dar pues un antibiótico que le cubra todos los gérmenes habidos y por haber. No, voy a seleccionar a los gérmenes que son más frecuentes que causen ese tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, voy a darle un antibiótico que yo sé que va a cubrir a los gérmenes más frecuentes,
¿Ya? Entonces, ese tratamiento empírico muchas veces es el único que se da. O sea, hay enfermedades, hay infecciones que solamente requieren tratamiento empírico. Otras, en cambio, sí necesitamos de todas maneras la corroboración, corroborarlo con un antibiograma para poder dar un esquema más específico. ¿Ya? Entonces, tratamiento empírico, doctor, viene el paciente, yo le doy un tratamiento estándar que cubre más o menos la mayor parte de gérmenes. O tratamiento definitivo cuando yo cuento ya con el cultivo y puedo dar un esquema personalizado, un esquema para ese tipo de infección. Y finalmente, el paciente que ya tiene la resolución de la enfermedad, pues por ahí podemos darle un régimen depresor o algunos le llaman de mantenimiento. Para esto, solamente recordarles el tema de los gram positivos y gram negativos. ¿Por qué, doctor? Porque es muy importante para nosotros poder orientar el tratamiento antibiótico, ¿no? Algunos antibióticos sabemos que son más idóneos para darle a un paciente con infección por gram positivo y otros son más idóneos para infecciones por gram negativo. Eso depende desde luego de muchos mecanismos moleculares, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer. En el caso, vamos a poner por acá. En el caso del gram positivo, acuérdate, estas bacterias se tiñen, ¿no? Se tiñen en la adicción de Macilina y Vecina, vamos a tener una coloración azul en el caso del gram positivo. Mientras que en el gram negativo vamos a tener la coloración gram, vamos a tener un color rojo o rosado, ¿no? El color es rosado. Entonces, si tú tiñes con la coloración gram y me sale de color azul las bacterias en el microscopio, esa es una bacteria gram positivo. Y si me sale rosado, esa es una gram negativa. Y con eso nosotros podemos orientar bastante lo que es el diagnóstico e incluso también el tratamiento. Y luego otra cosa que tenemos que ver desde luego es la forma de la bacteria, ¿no? La forma de la bacteria puede ser una forma redonda, a eso se le llama coco, o puede ser una forma abastonada o larga que le llaman bacilo. Desde luego también hay formas intermedias que se llaman cocobacilos, ¿no? Hay formas en forma de coma que se le llama vibrión, ¿no? Vibrión, etcétera. Entonces podemos hablar nosotros de coco positivo, de bacilo gram negativo, bacilo gram positivo, coco gram positivo, coco gram negativo. Entonces una manera muy difundida, muy importante, muy útil clínicamente de clasificar a las bacterias, ¿ok? La bacteria gram positiva, como ves en el lado izquierdo, es una bacteria que tiene una gran capa de peptidoglucano. Es una capa bastante gruesa, como pueden ver. Y esta capa se denomina, pues, es parte de la llamada pared celular de la bacteria. Pared celular. Este peptidoglicano contiene también la proteína llamada mureína. Y estas bacterias también tienen estas estructuras, ¿no? Que pueden producir ellas mismas, que se llaman las beta-lactamasas, ¿no? Las beta-lactamasas son enzimas producidas por la bacteria, cuyo objetivo desde luego es atacar el núcleo beta-lactámico de las penicilinas, como ahora vamos a ver. ¿Ya? Y posteriormente viene pues esta membrana, luego de la pared celular viene la membrana celular o membrana plasmática, y asimismo también cuenta con una proteína de unión a la penicilina. Esta es una proteína a la cual se va a unir la penicilina, ¿no? El antibiótico, que le llamamos PBP, ya por bound, que es en inglés, PBP, proteína de unión a la penicilina. Y por otro lado, doctor, tenemos al gram negativo, que tiene entre su característica, primero que la capa de peptidoglucano está entre esas dos membranas, y es una capa muy delgada, ¿no? No tiene una pared celular externa muy gruesa. En este caso el gram negativo tiene dos paredes, a unos le llaman membrana externa, membrana interna, o membrana externa y membrana celular también le pueden llamar. ¿Ya? Pero son dos membranas celulares como ustedes ven, y en el intermedio hay una capa delgada de peptidoglicano. Además también estas gram negativas cuentan con una estructura que se conoce como lipopolisacárido. Su abreviatura es LPS, ¿ya? Lipopolisacárido, LPS, que se sospecha que puede ser un marcador que puede acrecentar la respuesta inmune, y a veces se hipotetiza que por ello las bacterias gram negativas pueden dar un cuadro de sepsis un poco más severo, ¿no? Entonces lo fundamental acá en este capítulo de farmacología de antibióticos es también recordar la clasificación de los antibióticos, que es lo que más les gusta preguntar, ¿ya? Sin embargo también me ayuda un poco, pero no tanto en la parte clínica. Ahora vamos a ver otros aspectos que me ayudan mucho más. Y así, a grandes rasgos, pues el antibiótico puede actuar a cualquier nivel de las estructuras que hemos hablado prácticamente, ¿no? Entonces habrán antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular,
celular, perdón. Otros antibióticos actúan a nivel de la síntesis de la membrana celular, otros a nivel de la síntesis de las proteínas de la bacteria, y otros a nivel del material genético, que vendría a ser el ácido nucleico, ¿no? El ácido nucleico. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces cuáles son estos antibióticos. Es en realidad un poco fácil de recordar, yo siempre les digo que se lo aprendan así. A nivel de la pared celular, sobre todo, están los beta-lactámicos, ¿no? Los que tienen el núcleo llamado beta-lactámico. ¿Quiénes son los beta-lactámicos? Las penicilinas y sus derivados. Acá tenemos entonces a las penicilinas, a las cefalosporinas, que son en realidad también comparten el núcleo beta-lactámico, a los monobactamos, a las carbapenems, y aparte de estos están esos de aquí, ¿no? Los glicopéptidos. Acá tenemos a la vancomicina, que es un tipo de glucopéptido, la daptomicina también. Y luego a la cicloserina, la bacitracina y la fosfomicina. Luego viene la síntesis de membrana celular. La síntesis de la membrana celular. Y aquí tenemos a la polimixina, como la colistina. Y tenemos a los lipopéptidos, ¿ya? Luego pueden ustedes recordarse los que atacan a nivel de la síntesis del ácido nucleico, que puede ser un ARN o un ADN a nivel del núcleo. Los que atacan a la síntesis de los ácidos nucleicos tenemos acá sobre todo a las quinolonas y a las fluoroquinolonas. Luego a las sulfas, ¿no? Con su hermanito que es el trimetropin, porque el trimetropin acompaña a las sulfas, sulfonamidas y trimetropin. Y también podemos mencionar al metronidazol y a la rifampicina, ¿ya? Al metronidazol sobre todo y a la rifampicina. Todos los demás antibióticos, todos los demás actúan a nivel de la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces así me lo aprendo yo. Síntesis de pared celular, beta-lactámicos sobre todo, que ya sabemos que son penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos. Y luego me acordaba de la vancomicina, los glicopéptidos y algunos antibacterianos más. A nivel de la membrana celular tenemos a la polimixina y a los lipopéptidos. Y a nivel del núcleo tenemos sobre todo a las sulfas, a las quinolonas y por ahí también al metronidazol. Todo lo demás entonces, como les decía, tiene que ver con la síntesis de las proteínas. Y aquí tenemos que diferenciar dos tipos. Si ataca a la subunidad 30S de la bacteria, acuérdate que las bacterias tienen una subunidad ribosomal 30S y la otra es 50S. Entonces acá se ataca a la subunidad 30S, están los aminoglucósidos, las tetraciclinas y las glicilciclinas. ¿Ya? Acá yo me acuerdo por aminoglucósidos y me acuerdo de la D, ¿no? AD, doxiciclina. La doxiciclina es una tetraciclina. Y las glicilciclinas son también primas, ¿no? De las tetraciclinas. Acá tenemos a la tigeciclina. O sea, en realidad son como primas, por eso yo me acuerdo de AD, aminoglucósidos, doxiciclina. Y los demás van en el 50F, los anfenicoles, los macrólidos, ¿no? Como la eritromicina, la citromicina, las lincosaminas como la clindamicina, las oxazolidininonas, que son, acá tenemos al linezolid, y las estreptograminas, que son antibióticos pues mayormente que se usan por vía tópica. ¿Ya? Entonces todos esos de aquí pertenecen a las proteínas, síntesis proteica. ¿Ya? Entonces de esa manera ahí ustedes tienen que recordar y con eso podemos resolver varias preguntas que siempre les gustan que traer en los exámenes. Esto es lo mismo que en realidad hemos hablado ya. Tenemos aquí a la pared celular. ¿Quiénes son la pared celular? Penicilinas, cefalosporinas, bacitracina, vancomicina. Acá tenemos a la membrana celular, acá tenemos a las polimixinas. A nivel del ADN dijimos, está las sulfas, ¿no? Y el trimetropin, los nitroimidazoles, que acá es el metronidazol, ¿no? La rifampicina también, ¿no? Aunque actúa a nivel justo de la conversión del ADN y del ARN. Y en las proteínas tenemos este grupo, ¿no? Enorme que ya habíamos hablado. Entonces aquí está lo mismo, sino que está un poco más detallado y un poco hablando de los gérmenes más importantes que cubre, ¿no? Por ejemplo, uno de los fármacos que no vamos a hablar mucho son las sulfas, ¿ya?
Las sulfonamidas, acá tenemos sobre todo a la sulfadiazina y al sulfametoxazol, ¿no? El sulfametoxazol con el trimetropin forman el llamado cotrimoxazol. Ya, este es el famoso cotrimoxazol que lo conocen como Bactrin, que es un nombre de marca. ¿Ya? Sulfametoxazol más trimetropin. Esa sulfadiazina y el sulfametoxazol se usan en el tratamiento de muchos gérmenes. Sin embargo, los que tenemos que mencionar aquí especialmente es el toxoplasma, ¿no? El toxoplasma gondii y la Pneumocystis jirovecii. La Pneumocystis jirovecii es un hongo que ataca sobre todo a los pacientes VIH, ¿no? Es una causa muy importante, muy frecuente de neumonía en paciente con SIDA. ¿Ya? El mecanismo de acción inhibe la síntesis de ácido fólico. Luego están los llamados betalactámicos. Miren ustedes, en los betalactámicos ya hemos hablado. Están las cefalosporinas, que las vamos a ver ahora más adelante. Están los carbapenems, ¿no? Están los carbapenems. En el caso de los carbapenem, es importante recordar que estos carbapenem son medicamentos más o menos nuevos, ¿no? Que son obviamente más costosos y que tienen una amplia cobertura de gérmenes, ¿no? Se pueden usar en realidad en bastantes infecciones, sobre todo infecciones resistentes, ¿ya? Entonces estos carbapenems me sirven para gérmenes resistentes, sobre todo, ¿no? Gérmenes resistentes. ¿Ya? Además también me sirven muy bien, vamos a poner acá, me sirve muy bien para cubrir lo que son los gérmenes BLE, ¿no? ¿Qué es los gérmenes BLE, doctor? Los que producen beta-lactamasas de espectro extendido, Esos son los gérmenes BLE. O sea, ¿qué quiere decir esto, doctor? Que existen, por ejemplo, Escherichia coli normal y Escherichia coli BLE. Existe la Klebsiella sensible y la Klebsiella BLE. ¿Ya? O sea, son los gérmenes que ya conocemos, pero que se vuelven resistentes. Por eso tienen beta-lactamasas, ¿no? Muy poderosas. Los carbapenems, entonces, que solemos usar, son medicamentos también que me cubren muy bien Pseudomonas. A la Pseudomonas son el ertapenem, el imipenem, el meropenem y el doripenem. De estos, el ertapenem, ojo, el ertapenem es el único que no me cubre Pseudomonas, ¿ya? Este de aquí no me sirve para Pseudomonas, no dar en Pseudomonas. ¿Y por qué yo hablo de Pseudomonas? Porque la Pseudomonas es una bacteria muy importante en las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Pseudomonas, esta es una bacteria gram negativa que es muy importante sobre todo en las infecciones hospitalarias, ¿no? Sobre todo lo que son las neumonías, las infecciones urinarias del hospital, muchas veces son producidas por Pseudomonas. Por eso que cuando tú estás en el hospital debes buscar medicamentos generalmente que cubran esta bacteria, ¿ya? Cubra Pseudomonas. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Vamos a mencionarlos de una vez, ya, para poder agruparlos. ¿Cuáles son estos medicamentos que me cubren Pseudomonas? De hecho, que han preguntado eso alguna vez en los exámenes. Pseudomonas, vamos a poner acá, Pseudomonas. ¿Cuáles me cubren? Las penicilinas antipseudomónicas, ¿no? Acá tenemos que hablar de eso de acá. Piperacilina, ticarcilina, ¿ya? Penicilinas antipseudomónicas. ¿Qué más? Algunas cefalosporinas, vamos a mencionarlas más adelante. Algunas cefalosporinas. Carbapenem, ¿sí? Carbapenem. ¿Qué más? La colistina. La colistina, como les había dicho, es una polimixina. ¿Ya? La colistina es una polimixina. Este fármaco se usa sobre todo en Pseudomonas resistentes. ¿Ya? Imagínate que hay Pseudomonas que ya de por sí son resistentes, son más todavía resistentes, son las multidrogos resistentes, que son resistentes incluso a los que hemos mencionado. Entonces, si una bacteria es resistente, la Pseudomonas es resistente a las que hemos mencionado, una opción es darle colistina, que es justamente para estos casos, ¿ya? Luego también otro fármaco que sirve son los aminoglicósidos, sin embargo no los solemos dar solos, ¿ya? Aminoglicósidos que no los solemos dar solos. Y también las quinolonas. Ya todos estos de aquí me sirven para cubrir Pseudomonas. Muy bien. Tenemos también a los mesilinamos, ¿no? La pimesilanam, que no, la verdad es que no lo usamos, lo tenemos acá.
Luego están las penicilinas básicas, la benzilpenicilina, ¿no? La fenoximetilpenicilina. Estas de aquí fundamentalmente las usamos para gram positivos, ¿no? Para gram positivos. Las penicilinas resistentes a la penicilinasa, ¿no? Como la flucoxacilina, la temociclina. Y también tenemos un grupo que es el de las penicilinas de espectro ampliado, ¿no? De espectro ampliado nada más, ¿eh? No de amplio espectro, de espectro ampliado. Amoxicilina y ampicilina, que son medicamentos que nosotros ya lo usamos, pues, ¿no? Imagínate, de manera totalmente casi indiscriminada, ¿no? Sin embargo, en su momento fueron unas penicilinas que tenían el espectro un poco más amplio. Me sirven sobre todo para gram positivos y algunos gram negativos, ¿no? Luego están los carbapenem, ya dijimos que me sirven para gram negativos, sobre todo la pseudomonas. Y el otro grupo importante de los beta-lactámicos, miren cómo estamos acá revisando el grupo de los beta-lactámicos, ojo, ¿eh? Está también el monobactam, que es el grupo de los monobactámicos. Aquí solamente tenemos como representante el famoso Aztreonam. El Aztreonam, como dice ahí, me sirve sobre todo para gram negativos. Y una ventaja de este Aztreonam es que se puede dar en pacientes con alergia a la penicilina, ojo, alergia a la penicilina, ¿ya? Muy bien. O sea, pacientes que son alérgicos a la penicilina podemos dar Aztreonam. Doctor, pero pertenece al grupo de los beta-lactámicos. Sí, pero de todos es el único que tiene una mayor diferencia con la penicilina, por eso que es seguro y más bien ha sido creado con ese motivo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características básicas que les gusta preguntar sobre el Aztreonam, que es un monobactámico. Luego están los glucopéptidos, ahí está la daptomicina, como ya hemos dicho. La vancomicina vamos a hablar más adelante. De las tetraciclinas sí nos vamos a hablar. Vamos acá. Las tetraciclinas son unos fármacos, sobre todo que lo damos para gram negativos, ¿ya? Infecciones, por ejemplo, tipo EPI, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, algunas enfermedades de transmisión sexual, la doxiciclina nos sirve bastante, ¿no? En el grupo de las tetraciclinas está desde luego, ¿no? La tetraciclina, la doxiciclina, la demeclociclina, también está la minociclina. Y acá ponen a la tiaciclina, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto que en otras clasificaciones lo consideran fuera, pero como les decía, era primo de la doxiciclina, ¿no? La tiaciclina, que es un fármaco que tiene un amplio espectro, pero que no ha sido demasiado útil en el tratamiento de infecciones resistentes. Luego están los aminoglucósidos, también vamos a hablar de ellos más adelante. Los macrólidos. Los macrólidos, aquí está la acitromicina, la claritromicina, la eritromicina. Esos de aquí son los llamados macrólidos. Lo bueno de ellos es que cubren bien los gérmenes del mismo espectro de la penicilina, ¿no? O sea, me cubren bien los cocos gram positivos. Sin embargo, estos también me sirven mucho para el tratamiento de neumonías atípicas, ¿no? Los llamados gérmenes atípicos. Los gérmenes atípicos, ¿no? Como la moraxela, como por ejemplo la legionela, ¿no? Que son el micoplasma, que son atípicos. Las oxazolidinonas, que son, acá su representante es el linezolid, ¿ya? Estas oxazolidinonas me sirven sobre todo para tratar lo que son los Staph aureus, gram positivo, Staphylococcus aureus, vancomicina resistente. O sea, cuando el germen es resistente, el estafilococo es resistente a las penicilinas, le damos vancomicina. Y si es resistente a la vancomicina, le podemos dar linezolid, ¿no? Otra opción también es dar en pacientes renales, ¿no? En los cuales hay un problema renal, también el linezolid se puede dar. Las lincosamidas, acá tenemos a la clindamicina. La clindamicina me sirve sobre todo para gram positivos y también para anaerobios, ojo, ¿no? Para gérmenes anaerobios. En el grupo de los anfenicoles tenemos desde luego al llamado cloranfenicol. Este es un antibiótico que cubre tanto gram negativos como gram positivos, ¿ya? Luego están las estreptograminas, ¿no? El quinupristin, que mayormente lo usamos en vía tópica. Los antimicobacteriales, como ahí tenemos al etambutol, la isoniazida, la dapsona, ¿no? Que son sobre todo para infecciones tipo tuberculosis, ¿no? Micobacteria en tuberculosis. Las quinolonas, que vamos a verla más adelante. Y otros fármacos como la nitrofurantoína. Vamos a ver más adelante. Ya, estos son los fármacos que nosotros usamos en
En caso de penicilinas, como ven acá tenemos una gran variedad, ¿no? Las penicilinas. Hay un grupo especial que se llama las penicilinas antiestafilocócicas. Acá hablamos de la oxacilina, ¿no? La dicloxacilina, que viene en tabletas, dicloxacilina, y la oxacilina que viene en vía endovenosa, ¿no? Las penicilinas de espectro extendido, ojo, ¿no? Las penicilinas de espectro extendido, acá tenemos la amoxicilina, la amoxicilina clavulanato o ácido clavulánico, la piperacilina y la ticarcilina. Ya vamos a hablar un poco más de ellos ahora. Estos medicamentos, como la penicilina G, la penicilina V, son mayormente para infecciones leves, ¿no? Infecciones por estreptococo neumonía, por ejemplo, pero en una comunidad, en una provincia en la cual no haya resistencia, ¿no? Tradicionalmente, antiguamente nosotros tratábamos las infecciones, ¿no? respiratorias, tipo neumonías, con penicilina, con ampicilina, ¿no? Y para casos ya más severos, nomás utilizamos otro tipo de fármaco, ¿no? Actualmente no, eso ya no se da mucho, más bien en la ciudad nosotros siempre empezamos la cobertura en una neumonía con una ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Pero antiguamente la sensibilidad estaba mucho más pobre, ¿no? Hablamos un poco ahora de la amoxicilina y ácido clavulánico, que es el representante más importante en este grupo. El ácido clavulánico, no sé si está por acá. No está. Mejor. Vamos a ponerlo acá. El ácido clavulánico no es un antibiótico de por sí, ¿no? En realidad, su función es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Ya? Es un inhibidor de beta-lactamasa. Ácido clavulánico también se le conoce como clavulanato. ¿Ya? El antibiótico es la amoxicilina y el ácido clavulánico es una sustancia que la acompaña para inhibir a las beta-lactamasas que puede haber en la bacteria. ¿Ya? Otro ejemplo de inhibidor de la beta-lactamasa tenemos por ejemplo el tazobactam, ¿no? Cuando hablamos de la piperacilina, tazobactam, el tazobactam tiene la función de ser un inhibidor también de la beta-lactamasa. El sulbactam, ¿no? Que hay preparados que combinan la ampicilina con el sulbactam, también es un inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, esta propiedad de la beta-lactamasa más la amoxicilina le confiere un amplio espectro bactericida. Puede matar tanto gram positivo como gram negativo, ¿no? Entre los más importantes que cubre este amoxicilina clavulánico está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus in vitro, ¿no? La amoxicilina clavulánico es una pastilla que a veces tiene un poco de mal sabor, sin embargo se absorbe muy bien en los primeros 60 minutos. Alcanza su pico máximo en ese tiempo. La ingestión simultánea de alimentos no afecta el proceso de absorción y es un fármaco que penetra muy fácilmente en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, se puede dar incluso en infecciones dermatológicas, ¿no? En la piel también penetra muy bien por vía oral. Se puede dar pues en casos de mordeduras, ¿no? Mordeduras de perros también. Pasa a través de la placenta, se transfiere a la leche materna solo en una cantidad pequeña y la biodisponibilidad de la amoxicilina es del 90%, mientras que del clavulanato es del 60%. Tiempo de vida media aproximadamente de 60 a 90 minutos y la eliminación es por orina sin alteración del fármaco. Eliminación por orina sin alteración del fármaco. Doctor, ¿en qué caso entonces se puede dar en general amoxicilina clavulánico? Bueno, en las infecciones de vías respiratorias superiores, ¿no? Lo que es sinusitis aguda, faringoamigdalitis, vamos a poner acá, sinusitis, faringitis, faringoamigdalitis, ¿no? Otitis media también podría darse. En infecciones de las vías respiratorias inferiores, ¿no? Traqueobronquitis, en neumonía también desde luego, ¿sí? En neumonía en paciente estable, ¿no? Neumonías. En infecciones genitourinarias, en gestante más que todo porque no son de primera elección para tratar infección urinaria. Y también se puede usar en infección de piel y tejidos blandos, ¿no? Como les decía, cuando también hay un compromiso probable por gérmenes anaerobios, también se puede dar en casos de mordeduras, ¿no? Las reacciones secundarias adversas de las penicilinas, en este caso de la amoxicilina, mayormente digestivas, puede haber náuseas, diarrea, vómitos. Las erupciones cutáneas son frecuentes, no siempre siendo sinónimo de anafilaxia, de una alergia
muy severa, pero puede haber erupciones cutáneas, eritema multiforme. Desde luego también las complicaciones típicas de cualquier fármaco, que son muy raras, pero que son síndromes muy agresivos en la piel, el síndrome Stevens-Johnson, ¿no? Necrolisis epidérmica tóxica, por ejemplo. Puede también ocasionar nefritis intersticial, raramente hepatitis, leucopenia reversible, trombocitopenia y anemia hemolítica. Esas son reacciones hematológicas en realidad bastante raras, ¿no? Incremento en las transaminasas también. Y luego, bueno, vamos a hablar de otro grupo de betalactámicos. Ya hemos hablado de la amoxicilina, su función tan importante a nivel del tracto respiratorio sobre todo. Y ahora tenemos que hablar de las cefalosporinas, ¿no? Las cefalosporinas se dividen por generaciones. Tenemos la primera generación, tenemos la segunda, la tercera, que son uno de los más usados, la cuarta, y actualmente pues estamos ya en una quinta, ¿no? En una quinta generación. En el caso de los de la primera generación, ¿qué ejemplos tenemos acá? Acá tenemos la cefazolina, tenemos la cefalexina, el cefadroxilo, cefalotina, por ejemplo. En el caso de los de segunda tenemos al cefonicit, tenemos a la cefoxitina, tenemos al cefotetán y a la famosa cefuroxima, ¿no? Cefuroxima. En la tercera generación, por ejemplo, tenemos a la ceftraxona, tenemos al ceftibutén, tenemos a la ceftazidima, a la cefoperazona, y en la cuarta generación tenemos sobre todo al cefepime, ¿no? Cefepime, al cefdinir, y en la quinta acá tenemos a la ceftarolina y al cefoviprole, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estas cefalosporinas? Desde la primera generación, estos de aquí son más útiles para gram positivo. Doctor, cuando va a ir a la segunda generación, ya vamos a también tener un poco de especificidad por las bacterias gram negativas. Y a partir de la tercera, sí vamos a hablar que el predominio de acción y de utilidad es sobre todo en bacterias gram negativas, ¿ya? Entonces los de primera generación, acuérdate, que son por ejemplo los que se usan en profilaxis, ¿no? A nivel del tejido, sobre todo dérmico y el tejido faríngeo, ¿no? La cefazolina, por ejemplo, se usa en profilaxis para infección de herida operatoria, ¿no? En piel. Por eso las gestantes, por ejemplo, se les pone cefazolina una hora antes de la cesárea, ¿ya? Cefazolina, una sola dosis, esa es una dosis de profilaxis. La cefalexina y hasta la misma cefuroxima de la segunda generación se utilizan sobre todo para infecciones por gram positivo, ya sea celulitis, ya sea, ¿no? Neumonías, infecciones respiratorias altas y bajas, como traqueobronquitis, ¿no? Cefuroxima, cefazolina. A partir de la tercera, sobre todo, como les decía, ya hay un predominio de gram negativos. Entonces, estas bacterias sobre todo me sirven para infecciones por gram negativas. ¿Qué infecciones por gram negativas son muy frecuentes? Las infecciones urinarias, ¿no? La Escherichia coli es una gram negativa muy ilustre, digamos, muy importante, que siempre la tenemos ahí. Infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones de las vías biliares, todas esas son infecciones netamente que van más para gram negativas, ¿ya? Las cefalosporinas pueden sufrir lo que es la resistencia bacteriana. Acuérdate que las bacterias se van a ir armando, se van a ir especializando, se van a tratar de, ¿no?, generar pues una resistencia a los antibióticos, que es un problema actualmente pues prácticamente de salud pública, ¿no? ¿Qué mecanismos tienen estas bacterias para tratar de frenar esta eficacia de los betalactámicos? Por ejemplo, crean la incapacidad para penetrar en el lugar de acción, ¿no?, de los antibióticos. Una de las más importantes es la modificación de la estructura de las famosas PBPs. Acuérdate que las PBP son las proteínas de unión a penicilina que se encuentran en la bacteria. Entonces estas bacterias van a modificar la estructura a través
de su reproducción misma, ¿no? Que van a modificar esa estructura para poder ser más, más invulnerable a lo que es la penicilina. Y por otro lado también generan esta cantidad de enzimas que son enzimas que van a inactivar, ¿no? Que van a destruir el núcleo beta-lactámico de los antibióticos. Y a estas enzimas se les llama beta-lactamasas, ¿no? Las llamadas beta-lactamasas. Muy bien. Las cefalosporinas, como todas penicilinas, tienen unas reacciones de hipersensibilidad que son relativamente frecuentes, alteraciones gastrointestinales de 2 a 5%, ¿no? Puede haber disbacteriosis, un predominio de cierta flora de las bacterias en el intestino, y esto va a condicionar desde luego al crecimiento de otras, como el Clostridium difficile, ¿no? Que sobre todo se da en pacientes que usan antibióticos. Y las cefalosporinas también pueden tener un cierto grado de toxicidad hematológica, alteraciones de la coagulación sobre todo. Las cefalosporinas tienen acción bactericida. ¿Dónde actúan las cefalosporinas? Se les preguntan. Todas actúan, todos los betalactámicos actúan ¿dónde? En la pared celular, ¿no? En la pared celular. Van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana y por lo tanto van a producir la lisis. Las cefalosporinas de por sí aguantan mucho betalactamasas, ¿eh? Por eso es que son una evolución más de las penicilinas normales, ¿ya? Tanto producidas por gram negativos como gram positivos. Tiempo de vida media aproximadamente de 1 hora y media. Absorción, no se absorbe en el tracto gastrointestinal, por eso se administra por vía intramuscular o intravenosa. Acá nos referimos desde luego a la ceftriaxona sobre todo, ¿no? La distribución de la ceftriaxona es una de sus mejores ventajas. La ceftriaxona tiene una distribución muy amplia en la mayoría de los tejidos. Es por eso que se pueden usar en muchas infecciones. Puedes usarla, por ejemplo, en osteomelitis, puedes usarla en endocarditis, puedes usarla en meningitis, en neumonía, en muchas enfermedades porque tiene una muy buena distribución. Alcanza concentraciones terapéuticas en la piel y en los tejidos blandos y también en las vías biliares, hueso, como les había comentado, y muchos otros órganos más. La excreción fundamentalmente renal del 35 al 65%, otro porcentaje en bilis, por eso que se dice que la ceftriaxona tiene un riesgo incrementado de cálculos biliares, ojo, riesgo incrementado de cálculos biliares, y también hay una eliminación desde luego por las heces. Entonces, si les dicen cuáles son las indicaciones de la ceftriaxona, en realidad son muchas, ¿no? Cualquier infección que puede causar una sepsis está indicado, meningitis, traqueobronquitis como infecciones respiratorias bajas, infecciones de vías urinarias, infecciones abdominales, infecciones pélvicas, infecciones óseas, infecciones de articulaciones, de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Normalmente usamos 500 miligramos cada 12, un gramo cada 12, dosis de adultos, o 2 gramos cada 24 horas. En niños es de 25 a 35 aproximadamente miligramos por kilo de peso en cada 24 horas, ¿no? Obviamente la contraindicación sería una reacción alérgica a la ceftriaxona o a las cefalosporinas. Recordemos que existe un riesgo de más o menos de 30% de alergia cruzada. ¿Qué quiere decir, doctor? Si el paciente es alérgico a la penicilina y un 30% de esos pacientes pueden ser alérgicos también a la ceftriaxona. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? La ceftriaxona tiene pues un hermano, digamos, que vendría a ser la ceftazidima, pues ambas son cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, hay muchas diferencias importantes y la más importante quizás es el espectro de pseudomona. ¿Quién de estas puede cubrir a la pseudomona? La ceftazidima, ¿ya? Vamos a poner acá. Sí. La ceftazidima. ¿Ya? La ceftazidima tiene actividad contra pseudomona. Pero, por ejemplo, no tiene casi actividad contra bacterias frágiles. La ceftriaxona, por ejemplo, se puede usar en gonorrea con una sola dosis. Tiene un tiempo de vida media de 8 horas y excreción renal y hepática, como dijimos. La ceftazidima, otra ventaja que tiene es que se puede usar otra desventaja que tiene es que no se puede usar en pacientes renales. No se puede usar en pacientes renales. Y si lo hacemos, pues vamos a tener que corregir la dosis. En cambio, la ceftriaxona no corrige dosis. Si es un paciente que no orina, que es problema renal, se dializa, la dosis es la misma, no hay problema. Esa es una de las diferencias también más importantes. ¿Ya? La ceftriaxona y la ceftazidima. Siendo la más importante, como le digo, el hecho de que la ceftazidima sí me cubre pseudomona y la ceftriaxona no lo hace. La ceftazidima es un antibiótico también entonces de amplio espectro que se indica en un extenso conjunto de infecciones, como hemos hablado, ¿no?
meningitis, etcétera, etcétera, etcétera. La ceftazima posee un alto grado de estabilidad en presencia de beta-lactamasas, no les hacen mayor cosa, y por ello tiene una gran actividad contra un amplio número de bacterias también gram negativas. Lo bueno de la ceftazima es que también, como la ceftriaxona, se extiende muy bien por todo el cuerpo, se distribuye muy bien en la mayoría de los fluidos corporales, en el líquido sinovial, en el líquido pericárdico, en la pleura, el peritoneo, etc. También se distribuye en los huesos, la miocardio, la vesícula biliar, la piel y los tejidos blandos. La ceftazima sí atraviesa la placenta y se encuentra en la leche materna y alcanza concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo siempre y cuando las meninges estén inflamadas. Por eso también es una opción, ¿no?, para tratar meningitis, que es una infección pues muy difícil de tratar. ¿No? Esto es lo mismo que hemos en realidad hablado. Recuerden que tenemos muchas cefalosporinas, ¿no? La cefazolina es una de ellas, ya habíamos hablado. La cefazolina me sirve para prevenir infecciones, ¿no?, pues sobre todo tejido blando, la piel, ¿no?, sobre todo piel, tejido blando. Infecciones urinarias también puede utilizarse. Profilaxis quirúrgica, como hemos visto, ¿no? La ampolla viene de 1 gramo. Cefalexina es una cefalosporina de primera generación que se usa también para tratar tejido blando, infecciones urinarias. La cefuroxima viene tanto en tabletas como en ampollas y dijimos que mayormente me sirve para tratar infecciones respiratorias, ¿no?, tipo neumonías. Luego tenemos ahí a la ceftriaxona que hemos hablado. El cefotaxima también es una cefalosporina de tercera generación. El cefepime es una cefalosporina de cuarta, ojo. Esto me sirve también para cubrir pseudomonas, para cubrir, ¿no?, algunas bacterias, digamos, más resistentes, por si acaso, ¿no? Y la ceftarolina, como les había dicho, es una cefalosporina de quinta generación. ¿Y cuál es ese beneficio de la quinta? Que además de la actividad gram negativa, que lamentablemente no incluye pseudomonas, también tiene cubierta lo que es el estafilococo resistente a la meticilina o a la oxacilina, ¿no? Entonces, en vez de vancomicina podríamos dar en todo caso ceftarolina, por si acaso, ¿ya? Otro grupo importante de antibióticos son las llamadas tetraciclinas. Desde luego aquí tenemos a la tetraciclina, a la doxiciclina. Les dije que fundamentalmente actúan a nivel de la unión de las proteínas de la bacteria y sobre todo tiene un efecto bacteriostático y sobre todo me sirve para tratar infecciones de transmisión sexual, ¿no?, como clamidia, que dice acá, riquecia, también infecciones atípicas por micoplasma, ¿no?, que puede complicar a un paciente con una neumonía. Para eso me sirve tanto la tetraciclina también como la doxiciclina. No se olviden también que son dos antibióticos que se usan también en casos de acné, sobre todo acné moderado a severo, ¿ya? Y en el caso de la aminociclina también lo usamos para infecciones a veces dermatológicas. De los macrólidos también hemos hablado un poco. Acá tenemos a la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, la telitromicina. La eritromicina es uno de los más antiguos, desde luego, se considera que tiene una actividad bacteriostática. Me sirve para tratar neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no?, igual que la citromicina en realidad. La citromicina también cumple la misma función, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad, que me cubre además de los gérmenes comunes como Streptococcus neumonía, también me cubre a los llamados gérmenes atípicos, ¿no?, los macrólidos. También al pertussis, al Corynebacterium e infecciones también por clamidia, ¿no? Incluso podemos dar acitromicina también. Acitromicina se puede dar para tratar incluso clamidia, ¿no?, en dosis única. Son muy útiles para ello, ¿ya? Entonces, mayormente me sirven para tratar micoplasmas, para tratar infecciones adquiridas en la comunidad y me cubre muy bien también estreptococos. Luego están las llamadas quinolonas. Las quinolonas ya sabemos que actúan a nivel del ADN. Fundamentalmente en el proceso de empaquetamiento, ¿no?, es que tiene que ver con el tema del enrollamiento de las hélices, ¿no?, superhelicoidales negativas. Acción mediada por las llamadas topoisomerasas 2 o llamada también DNA girasa. Es la enzima que van estos antibióticos inhibir, ¿ya? Inhiben la acción de la topoisomerasa 2 o el ADN girasa. Esto consiste mayormente en evitar el plegamiento, ¿no?, de las subunidades, las dos subunidades responsables del corte y sellado de cada hebra del ADN, ¿no?, de que es la codificación del material genético. Entonces, justamente a ese nivel las quinolonas
van a interrumpir, ¿no? Inhiben el paso del sellado de la topoisomerasa 2, que fundamentalmente es en gram negativos. Esa es la topoisomerasa 2. Y en los gram positivos actúa sobre todo en la topoisomerasa de tipo 4. ¿Ya? La topoisomerasa de tipo 4. Son estas enzimas que van a ser alteradas por las quinolonas. En general, las quinolonas tienen una absorción rápida por el tracto gastrointestinal, un gran volumen de distribución y sobre todo las quinolonas se van a distribuir a nivel del pulmón, a nivel del riñón, de la vesícula y el endometrio, pero sobre todo del pulmón y riñón. Por eso es que se pueden usar sobre todo para infecciones urinarias y también para infecciones respiratorias, como ahora vamos a verlo. La biodisponibilidad es de la vía oral, la vía endovenosa es muy buena, por eso que la vía oral se acerca mucho a la vía endovenosa en cuanto a efectividad. Tiene una actividad bactericida de amplio espectro y escasa interacción con fármacos y además efectos colaterales, no son tan importantes. Así como las cefalosporinas, las quinolonas también se clasifican en cuanto a su generación. En la primera generación, por ejemplo, encontramos al famoso ácido nalidíxico. Esta generación sobre todo me sirve para tratar enterobacterias, o sea, bacterias gram negativas, ¿no? Poco, casi nada, por decirlo así, no es útil para tratar gram positivos ni atípicos, ¿ya? Entonces la la quinolona como el ácido nalidíxico me sirve para enterobacterias. En general alcanza bajas concentraciones en suero, baja distribución sistémica y por ello en realidad su uso está bastante restringido para solo algunas infecciones urinarias no complicadas en pacientes probablemente con gérmenes sensibles. ¿Okay? En el caso ya de las de segunda generación, acá tenemos a la llamada norfloxacina y también a la ciprofloxacina. Como incorporan en la estructura del carbono 6 un átomo de flúor, ¿ya? Por eso se les puede llamar fluoroquinolonas. ¿Ya? O sea, lo correcto es que a partir de la segunda generación se les puede llamar fluoroquinolonas. Estas sí tienen una mayor actividad sobre gram negativos, ojo. Estas sí van a servir más contra gram negativos. Mejora aún más la actividad sobre gram positivos, pero todavía no actúan ni con anaerobios ni con atípicos. Alcanzan una baja concentración plasmática, por lo que no se utiliza generalmente en infecciones sistémicas, ¿no? Por ello es que ahí tenemos a la ciprofloxacina, ¿no? A la norfloxacina, que la usamos para tratar gram negativo. La ciprofloxacina, incluso como les digo, puede cubrir pseudomonas, sin embargo no puede ir sola generalmente para el tratamiento de la pseudomonas, ¿ya? Ciprofloxacina, norfloxacina damos para infecciones de gram negativos, tipo infecciones urinarias, infecciones de vías biliares sobre todo, ¿ya? Infecciones dermatológicas también podemos dar en cierta manera. Los de la tercera generación en cambio ya son más potentes para gram positivos, como ya un poco leer los anteriores, pero estos de aquí son más todavía. Y otra característica importante es que me cubre muy bien las pseudomonas y los patógenos atípicos. Ojo, la levofloxacina entonces, a partir de la tercera generación, me cubre también gram positivos y sobre todo atípicos. ¿Quiénes son los atípicos? Ya los hemos visto varias veces, ¿no? Sobre todo moraxella, legionela y micoplasma, ya los hemos hablado varias veces. Esos son los llamados atípicos. Es por este motivo que la levofloxacina en Estados Unidos se usa muchísimo para el tratamiento de infecciones respiratorias. Acá no lo usamos, ¿por qué motivo? Porque en Perú tenemos muchos casos de tuberculosis, por lo tanto la levofloxacina lo guardamos para usarlo en tuberculosis. ¿Qué pasa si usamos, doctor, la levofloxacina indiscriminadamente? Pues obviamente nuestra cantidad de tuberculosos MDR puede aumentar, ¿no? Al volverse resistente también a la levofloxacina. Por eso que nosotros no lo usamos. De hecho, si ustedes revisan las guías internacionales, van a ver que Estados Unidos usa levofloxacina para neumonía intrahospitalaria, por ejemplo. Nosotros nunca usamos levofloxacina para neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Pero por ese motivo en Estados Unidos se da, porque como la levofloxacina cubre gram positivos, cubre los atípicos, que siempre les digo, Estados Unidos tiene mucha cantidad de legionela, tiene muchos atípicos, nosotros no tenemos tanto. Entonces por eso que la levofloxacina para ellos es una muy buena opción. En realidad también es para nosotros, sin embargo por las características que les he hablado no conviene usarlas, ¿no? Estos de aquí también alcanzan unas altas concentraciones séricas. Me sirven mucho para infecciones sistémicas, o sea, infecciones como les decía que ya están generalizadas, ¿no? Infecciones en las cuales el paciente ya tiene una infección generalizada, una sepsis, ahí es muy útil. Tiene escasa actividad anaerobicida, pero eso en realidad no implica mayor cosa, ¿no? Igual podemos usarlo. Y en la cuarta generación finalmente estaría la moxifloxacina. Esta moxifloxacina, además
de la actividad de que hemos hablado, gram positivos y atípicos, tiene la actividad contra anaerobios. ¿Ya? Eso es algo muy importante. La moxifloxacina me sirve para anaerobios. Y además también tiene una muy buena actividad contra Mycobacterium tuberculosum y otros Mycobacterium como el Mycobacterium avium. Igualmente esa moxifloxacina nosotros lo reservamos para tratamiento de tuberculosis o de otro tipo de micobacterias, las llamadas micobacterias atípicas tipo avium, que son bastante resistentes. ¿Ya? Entonces la levofloxacina y la ciprofloxacina se pueden recomendar en infecciones urinarias complicadas, en pielonefritis, ¿no? Infecciones tipo prostatitis, cistitis no complicada, también antrax, tratamiento de antrax por inhalación. Si desde luego en algunos casos los antibacterianos son inapropiados, los comunes, la penicilina, etcétera, podemos también, ¿no? Alérgico a la penicilina, podemos usar levofloxacina. Acá me refiero, por ejemplo, en el caso de sinusitis, de bronquitis crónica, de neumonía adquirida en la comunidad, infecciones de piel y tejido blando, en los cuales las bacterias, los antibióticos que siempre usamos no sean apropiados o el paciente haga un tipo de reacción alérgica, ahí podemos usar estas quinolonas. ¿Ya? O sea, ahí en esas infecciones no son de primera opción. Como muchos antibióticos, la quinolona también puede causar colitis pseudomembranosa, ¿no? Acuérdate que la colitis pseudomembranosa, acuérdate que este es un cuadro que me va a dar diarreas ocasionadas por el famoso Clostridium difficile. A su enfermedad, a su síndrome se le llama colitis pseudomembranosa. Son un conjunto de síntomas que involucran sobre todo diarreas en pacientes que tienen un sobrecrecimiento del Clostridium difficile y son pacientes que previamente han usado antibióticos. Entonces las cefalosporinas pueden causarlo, sí. Las quinolonas también pueden causarlo, ¿no? En este caso estaría indicado suspender el tratamiento. Otra reacción adversa por ahí que se ha visto más frecuente con las quinolonas es la rotura de tendones, ¿no? No es súper frecuente, pero se ve con una frecuencia, sobre todo en pacientes ancianos, mayores de 60 años. En pacientes de luego que la dosis es muy alta y pacientes tratados con corticosteroides. En estos pacientes pueden sufrir ruptura del tendón de Aquiles, ruptura de otros tipos de tendones, ¿no? Cuidado. Reacciones de hipersensibilidad grave sin imposición previa, así como cualquier otro antibiótico también me podría dar, ¿no? Hablamos un poco más de la levofloxacina. Su nombre justamente viene de que es un isómero L, ¿no? Isómero en el lado izquierdo puede ser de la ofloxacina, ¿no? Levofloxacina. Es una fluoroquinolona antibacteriana que se usa sobre todo en tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles y algunos resistentes. Su semivida plasmática es más larga normalmente, por eso la levofloxacina puede administrarse a veces de una vez al día, ¿no? Podemos usar 500 cada 12, podemos usar 850 una vez también al día. Tanto la pseudomonas aeruginosa como los enterococos fecales, por ejemplo, son susceptibles, ¿ya? Moderadamente, pero sí son susceptibles. La cerrata, en cambio, esa de ahí sí es resistente al uso de levofloxacina. ¿Cómo actúa la levofloxacina? Como toda quinolona, inhibe a una enzima llamada topoisomerasa 4 y también a la ADN girasa o DNA girasa bacteriana, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? ¿Qué hacen esas topoisomerasas? Lo que hacen es alterar al ADN introduciendo pliegues superhelicoidales en el ADN doble cadena, facilitando el desenrollamiento. Entonces, este tipo de procesos es el que se va a alterar, ¿no? Estas dos subunidades en realidad están sintetizadas, codificadas por el gen gira, que es el que va a crear estas proteínas, y actúan rompiendo las cadenas del cromosoma bacteriano. Las quinolonas inhiben esas subunidades, impidiendo de esta manera la reproducción, la replicación de la bacteria a través de su ADN. Ese es el mecanismo de acción, ¿no? La levofloxacina tenemos disponible en tabletas, tenemos disponible en ampollas, incluso en gotas oftálmicas también para el tratamiento de conjuntivitis. Tiene una absorción muy buena y rápida con una biodisponibilidad de 99%. Afortunadamente la absorción no es afectada por los alimentos, no hay ningún tipo de problema. Aunque las concentraciones máximas se puede retrasar hasta 1 hora, ¿no? Más o menos 1 o 2 horas del inicio de la vía oral vamos a encontrar la dosis más alta en el cuerpo, ¿no? Unión a proteínas del 24 al 38%, sobre todo albúmina,
y tiene un volumen de distribución muy amplio, de 89 a 112 litros, ¿no? Otra característica muy importante de la levofloxacina es que en los pulmones alcanza todavía concentraciones mayores que las sanguíneas, ¿no? Por eso es que es tan importante usar la levofloxacina en parte respiratoria, porque en los pulmones su concentración es mayor que en la que alcanza en la sangre, imagínense, ¿no? Eso a veces también incluso preguntan en los exámenes, ¿no? Mayormente se elimina en forma inalterada en la orina. El aclaramiento renal tiene lugar por mediante una secreción tubular activa y el tiempo de vida media es aproximadamente de 6 a 8 horas, aumentando con los pacientes con difusión renal. Esos pacientes todavía pues que tienen la función renal baja van a tener mayor concentración durante mayor tiempo de levofloxacina. Entonces la levofloxacina, como les decía, en realidad se puede usar en un montón de infecciones, ¿no? No siempre en primera elección, pero se puede usar en varias, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no responde adecuadamente a amoxicilina o es alérgico, podemos usar para casos de sinusitis maxilar aguda, ¿no? Ya sea por estreptococcus, hemófilos influenza o moraxela. Tratamiento de bronquitis aguda debido a estafilococo, estreptococo, hemófilus, moraxela. Neumonía también debido a los mismos gérmenes, ¿no? Por Klebsiella, incluso moraxela, micoplasma. Infecciones de piel también está indicado, no usamos mucho, pero sí se puede dar levofloxacina en infecciones de piel y tejidos blandos, incluyendo abscesos, celulitis, forúnculos, ismo impético, pioderma, etc. Sobre todo ocasionada por estafilococo. En itus también se puede dar, sobre todo en gram negativos, ojo, ¿no? Así como la ciprofloxacina, infecciones urinarias debido a enterococos fecales, Escherichia coli, Klebsiella, que son todos gram negativos. La dosis que usamos mayormente de 500 cada 24 horas durante 7 a 14 días, ¿no? Es la vía endovenosa. Se utiliza también en vía endovenosa 500 miligramos, puede darse una infusión de 60 minutos una vez cada 24 horas durante 7 a 14 días. Esa es la dosis de levofloxacina, como les digo, que en realidad nosotros no usamos por vía endovenosa nunca casi, ¿no? Algo sí que es muy importante recalcar aquí es que las quinolonas en general están contraindicadas, ojo, quinolonas están contraindicadas en el embarazo. Ya eso es también algo que les encanta preguntar, ¿qué medicamentos se pueden dar en embarazo y cuáles no? Entonces, las quinolonas son unos medicamentos que no se pueden usar. Ya ciprofloxacina, levofloxacina, olvídense en el embarazo porque puede causar problemas teratogénicos. ¿Ya? Entonces acá no usamos las quinolonas. Por ejemplo, si tenemos una infección urinaria, doctor, y es sensible, quiero darle ciprofloxacina, pero es gestante, no puedes darle. Incluso ahí usamos, por ejemplo, amoxicilina, ¿no? La amoxicilina, que como ustedes saben, la amoxicilina no es primera opción para infección urinaria, pero en pacientes gestantes sí, te podemos usar. Reacciones adversas en general, 6.2%. Las más frecuentes tenemos las gastrointestinales, diarreas, náuseas, vómitos, ¿no? La misma colitis pseudomembranosa que hemos hablado, cefaleas, constipación. En la vía oftálmica también puede haber cefalea, ¿no? Por levofloxacina, esos son uno de los efectos más comunes, ¿no? Puede causar insomnio, mareos, dolor abdominal, dispepsia, rash, etc. Las sulfas son otro grupo de antibióticos muy importantes. Las sulfas, además de que son bastante antiguos, son una de las causas más frecuentes de reacción alérgica, ¿no? O sea, si el paciente no es alérgico a la penicilina ni AINES, puede ser alérgico a la sulfa fácilmente. Las sulfas son bastante relacionadas a alergias, ¿no? Alergias incluso severas. Por eso hay que preguntar al paciente siempre bien sus antecedentes. Acá tenemos sobre todo, como les decía, todos en realidad tienen una relación, provienen del ácido paramino benzoico, la sulfanilamida, la sulfadiazina, que la usamos bastante sobre todo para curaciones tópicas en crema, ¿no? Sulfadiazina de plata. El sulfametoxazol es el que más usamos de todas maneras, ¿no? El sulfametoxazol con el trimetropin, que viene a ser el cotrimoxazol. Dime una vez cómo actúan estas sulfas. Si bien es cierto, actúan a nivel del ADN, como en el caso de las quinolonas, pero el mecanismo de acción es diferente, ¿no? En el caso de las quinolonas hemos visto, actúan a nivel de las topoisomerasas, ¿no? Enzimas que se encargan del plegamiento del ADN. En el caso de las sulfas, no, esas actúan a través de una enzima, que es la dihidroteroato reductasa. Esa lo que van a hacer es inhibir, ¿no? La enzima llamada dihidroteroato sintasa. Dihidroteroato sintasa, que va a convertir la pteridina más el PABA, el ácido paraminobenzoico, en ácido dihidropteroico,
La enzima se llama dihidropteroato sintasa. Esa es la enzima que va a ser inhibida por las sulfas, ¿no? Luego viene otra enzima que va a dar el ácido hidrofólico y luego finalmente otra que va a dar el ácido tetrahidrofólico, ¿no? De aquí desde luego viene lo que es el folato, el ácido fólico, ¿ya? Entonces por eso se dice que las sulfas actúan a nivel del ADN impidiendo la formación del ácido fólico, a diferencia de las quinolonas que actúan a nivel de las topoisomerasas, ¿no? En clasificaciones tenemos por absorción y excreción. De absorción y excreción rápida tenemos al sulfametoxazol, a la sulfadiazina, es el tiempo de media de 11 a 10 horas. Las que se absorben y actúan poco en la luz intestinal, la sulfasalacina, es un fármaco que lo usamos netamente por vía tópica, ¿no? Otros que se utilizan por vía tópica tenemos a la sulfadiazina argéntica, ¿no? O sea, ese pote blanco que ustedes, no, sulfadiazina de plata, sulfadiazina argéntica, ese pote es un pote blanco con esa crema pastosa, ese es sulfadiazina, es un antibiótico en realidad, ¿no? Que se usa sobre todo en la limpieza de heridas, ¿no? En pacientes quemados, ¿ya? Sulfadiazina de plata. Otro grupo importante, aparte de las sulfas, que en realidad las sulfas son 2 o 3 fármacos, o sea, ya no se usa mucho, ¿no? No se usa mucho. Los aminoglucósidos, esos de aquí son antibióticos bactericidas frente a bacilos, sobre todo gram negativos. Ojo, pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde actúan los aminoglucósidos? Sobre todo, gram negativos. Gram negativos, ¿no? Klebsiella, Escherichia coli. Mientras que el resto de los antibióticos actúan inhibiendo las síntesis proteicas, son mayormente bacteriostáticos. Los aminoglucósidos se clasifican por familias dependiendo de algunas bacterias muy conocidas. La streptomicina, por ejemplo, es una bacteria que se usa, por ejemplo, en el tratamiento, se puede usar en el tratamiento de Brucella, también se usa como segunda línea en tuberculosis, ¿no? Streptomicina. Todas se pueden usar en realidad en tuberculosis, ¿no? Prácticamente. Igual en Brucella, pero sobre todo la streptomicina es la que más se usa. La familia de la kanamicina, tenemos ahí a la kanamicina, también tenemos a la amicacina, que es una de las más usadas, ¿no? Tobramicina, etcétera. Familia de la gentamicina, también es una de las más conocidas, gentamicina, etilmicina, sisomicina. Y familia de la neomicina, está desde luego la neomicina y la paramomicina. Luego tenemos otro que es un aminociclitol sin aminoglucosio y la espectinomicina, es un primo, digamos, de esos antibacterianos, ¿no? La gentamicina y la amicacina son las que más se usan, sobre todo para infecciones gram negativas, ¿no? Es lo que más se usa. Acá vemos, por ejemplo, lo que es un cuadro más o menos de la sensibilidad que tienen algunas bacterias frente a estos antibióticos. ¿Qué pasa? Que esos antibióticos, como tienen efectos adversos muy pintorescos, que dan un poco de miedo, por decirlo así, ¿ya? Se han dejado de usar bastante, ¿no? O sea, ¿para qué usar aminoglucósidos si podemos usar otras opciones? Pero justamente al haberlos dejado de usar, entonces ha vuelto, digamos, a tener una importancia. Las bacterias han vuelto a ser sensibles. Y ese es un estudio, por ejemplo, que se hizo en un hospital de Madrid, pero miren cómo las Escherichia coli, ¿no? Las Escherichia coli, sobre todo, pues, las que no son BLE, obviamente, pero tienen una sensibilidad bastante importante, 90%. Esas son bacterias BLE, esas son bacterias con beta-lactamasa espectro encendido, que no son la mayoría, ¿no? Pero miren, luego tenemos a la Klebsiella, también miren la sensibilidad, que es una sensibilidad enorme, ¿no? 98%, 93%, Proteus, ¿no? Desde luego la Pseudomonas, la Acinetobacter, sí, pues estas son de las bacterias más resistentes que existen, ¿no? Así hay una sensibilidad disminuida, sobre todo en el caso de la gentamicina. En el caso de la tobramicina y amicacina se recupera en realidad un poco, ¿no? Pero sobre todo, pues sí, vemos que está volviendo a haber un tipo de sensibilidad, y por eso que cada vez está un poco enfatizando a volver a usarlo, sobre todo en pacientes hospitalizados, para evitar la tan temida, ¿no? La tan temida resistencia antibiótica, que en realidad es un problema grave, ¿no? Porque imagínate que en Estados Unidos hay hospitales en los cuales la resistencia ya está muy alta, que todas las bacterias prácticamente son resistentes a todo. Entonces en realidad estamos quedando sin antibióticos en algunas situaciones. Por eso es bueno usar, ¿no? Algunos antibióticos que quizás se habían descartado, pero que pueden ser útiles en manejar un poco lo que es la resistencia. ¿Cuáles son las indicaciones de los aminoglucósidos? También hasta en la actualidad hay bastantes indicaciones, ¿no? Tenemos indicaciones empíricas, indicaciones específicas. Las específicas tenemos obviamente cuando tenemos el cultivo, cuando tenemos la evidencia de la bacteria, ¿no? Se usa para gonorrea, para hemibiasis
Criptosporidiasis en realidad pues, no son de primera elección. En Bruselas ya les comenté que sí, ¿no? La guía del MINSA no lo considera, pero guías internacionales sí lo consideran de primera opción. Y sobre todo me sirve para bacilos gram negativos y poco para cocos gram positivos. En cuanto a indicaciones empíricas, quiere decir que yo no tengo aislado el germen, pero puedo usar los aminoglucósidos clásicamente se han usado en infecciones consideradas resistentes. ¿Cuáles son las infecciones que se consideran resistentes? Aquellas difíciles de tratar, ¿no? Endocarditis, osteomelitis, en los cuales a veces la penetración del antibiótico es un poco difícil. Endocarditis, neutropenia febril, infecciones respiratorias, sepsis y shock séptico. Bueno, itus, que son infecciones en realidad benignas, pero sí se puede usar tranquilamente en infecciones urinarias también. Antes se usaba mucho más, como les digo, ahora se ha dejado de usar mayormente por el temor a los efectos adversos, ¿no? ¿Y cuáles son estos efectos adversos, doctor? A los cuales tanto miedo le tenemos. Sobre todo la nefrotoxicidad y la autotoxicidad, ¿no? Nefrotoxicidad, desde luego, el paciente va a elevar creatinina, puede tener una falla renal, ese es uno de los grandes temores con los aminoglucósidos, que es algo no muy fácil, o sea, hay pacientes que sí lo hacen, y la autotoxicidad que es irreversible, ¿no? También problemas de audición. ¿Ok? Acá tenemos que la nefrotoxicidad es reversible, por si acaso, quiere decir que yo suspendo el antibiótico, le quito, le retiro y el paciente puede recuperarse, ¿no? En caso de la autotoxicidad no se considera que es irreversible. ¿Qué más? Cuidado que puede favorecer, incrementar el bloqueo neuromuscular. Es raro, pero en pacientes con miastenia hay que tener mucho cuidado. De preferencia no se usa aminoglucósidos en pacientes con miastenia. Dermatitis alérgica, reacciones alérgicas, fiebre, hepatitis. Sobre todo los dos primeros hay que considerarlos. Y son los que más les encanta preguntar, ¿no? Otras cosas que les gusta preguntar en los exámenes también siempre son las reacciones adversas. De todas estas, una de las más pintorescas, ¿no? La toxicidad, la autotoxicidad y la nefrotoxicidad. Y finalmente hablaremos algo de vancomicina. La vancomicina es un antibiótico, como hemos visto, perteneciente al grupo de los glucopéptidos. Interrumpe lo que es la formación, ¿no? de la pared celular, mediante formando un complejo con la porción de alanina del péptido precursor, que evita su transferencia a la capa del péptido glicano en formación, bloqueando las reacciones de transpeptidación. Va a evitar de esta manera la formación de pared celular. Esto ocurre en una fase más temprana que la acción de la penicilina, porque lo que no existe reacción cruzada entre estos antibióticos. O sea, ambos evitan lo que es la formación de la pared celular, sin embargo el proceso en el cual interrumpe la vancomicina es anterior al proceso en el cual interrumpe las penicilinas. Desde luego podemos usar vancomicina en múltiples indicaciones, incluso para infecciones por estreptococos. Sin embargo es un medicamento costoso, es un medicamento que se reserva mayormente para infecciones por estafilococo resistente, ¿no? Por eso que su indicación máxima es esta, estafilococo aureus resistente a la meticilina o a la oxacilina, como en nuestro medio, ¿no? Si yo veo que es un estafilococo que ocasiona celulitis, etcétera, y que es resistente a la oxacilina, yo le tengo que dar vancomicina, porque si no el paciente no va a mejorar. Tenemos que darle vancomicina. Doctor, ¿puedo darle vancomicina a un paciente que es sensible? Le puedo darle, si le puedes dar y es efectivo, ¿no? Pero lo reservamos para pacientes resistentes a la meticilina, ¿no? Igualmente, tengo un estafilococo coagulasa negativo, como es el caso del estafilococo epidermidis, ¿no? Que ya saben ustedes que es un estafilococo que siempre se mete en las prótesis, ¿no? Es un estafilococo que se mete en las prótesis. Entonces, igual, tanto el sensible por el resistente puede obviamente cubrir, ¿no? Los enterococos, los estreptococos grupo Viria, incluso el betamolítico, que es bastante benigno, ¿no? Bacillus anthracis, pero normalmente lo reservamos. Uno de las bacterias que sí la vancomicina se considera por ahí de elección es el Clostridium, ¿no? Sin embargo, nosotros tradicionalmente hemos dado metronidazol. Por la resistencia, sobre todo en los Estados Unidos, dicen que vamos a dar vancomicina, pero hasta ahora podemos también mantenernos con metronidazol, ¿ya? Estas son las principales características de la vancomicina. En general, así si hablamos, ¿en qué infecciones podemos usarla, doctor? Infecciones por estafilococo resistente, ya hemos dicho, ¿no? O estafilococo resistente a la penicilina, infección de catéter, celulitis, endocarditis, etc., ¿no? Infecciones graves por enterococo, tipo endocarditis, por ejemplo.
Infecciones graves también por estreptococo, incluido endocarditis, ¿no? Tipo vividas. En la endocarditis podemos dar tranquilamente. Infecciones por gérmenes multiresistentes, como ¿no? el endocarditis por Cardibacterium heikingeum en válvula protésica. Dijimos en el Clostridium difficile, ¿no? También se usa, pero por vía oral, ojo, ¿eh? Por vía oral. Pastillas de vancomicina, que no lo tenemos acá en el hospital, por ejemplo, no tenemos, ¿no? Pero podemos crear un preparado similar, pero no tenemos las pastillas. Profilaxis de endocarditis, profilaxis de cirugía o de neurocirugía también, ¿no? Y las reacciones adversas también son bastante pintorescas con la vancomicina. Una de ellas, por ejemplo, es el famoso hombre rojo, ¿no? Pregunta de examen, síndrome de hombre rojo. Se da por una reacción histaminérgica, ¿no? Vasodilatación por vancomicina, generalmente, que se relaciona un poco con la velocidad de infusión, ¿no? Cuando tú le pasas la vancomicina muy rápido, entonces podemos nosotros recomendar pasarlo pues en mínimo 30 minutos o una hora la vancomicina, ¿no? A un goteo lento para evitar esas reacciones. Síndrome de hombro rojo, alteraciones cutáneas por hipersensibilidad, puede dar flebitis también, ¿no? Infecciones en el sitio de la inyección por una irritación, hipotensión, cuidado, escalofríos, fiebre también, ototoxicidad y nefrotoxicidad, que también se ha visto por aminoglucosio también. La vancomicina, cuidado, nefrotoxicidad, insuficiencia renal. Por eso hay que monitorizar el nivel de, sobre todo de creatinina. Una vez que damos tratamiento, hay que ver que el paciente orine, que su creatinina no se eleve, y si lo hace, pues tenemos que corregirle la vancomicina, o en todo caso podemos rotar al linezolid, que les había dicho que se da con más seguridad en pacientes renales, ¿no? Bueno, hemos revisado los grupos de antibióticos más importantes. Desde luego no hemos profundizado en la parte, obviamente, de tratamiento infeccioso. Eso va para el curso de clínicas. Y lo que tenemos ahora pues es un panorama general de cómo actúan los antibióticos, qué gérmenes cubre y para qué infecciones también me pueden servir. Muy bien, esto ha sido todo entonces por la clase de hoy y ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta luego.